empieza a practicar, ¿viste? Para que le ponga más Claro. memoria. A Cecilia, miren cómo se salva ahí, la estrategia de la compañera. Bueno, puse a grabar, se ríe. Silvia, no sé por qué se ríe, Silvia. Soy la más joven yo. Bueno, puse a grabar porque ahora voy a compartir un video y esto ya después lo subo al grupo, ¿sí? Para aquellos que no pueden estar. Se viene el proyecto. Ya algo anticipé ayer y después se cortó la luz y algo ya comenté en el grupo del colegio. Se viene el proyecto del señor Paulo Freire, el padre de la educación de adultos. Paulo Freire, yo ahora les voy a compartir la biografía de él en un pequeño video. ¿Sí? Es 2 minutitos, 3 minutos, no más, porque tampoco por Zoom podemos compartir mucho, ¿sí? Es como para que tengan una breve idea. Cecilia ya investigó, por ejemplo, algo de Paulo Freire, me estuvo mandando un poquito de información, que no viene mal, porque, a ver, nosotros estamos convocados, nuestra escuela 703, la única del distrito de Ezeiza que fue convocada, ¿sí? No somos la única escuela de adultos de distrito, no, hay más. Pero fuimos la única escuela del distrito convocados a participar de esta actividad que es un encuentro latinoamericano. ¿Sí? O sea, nuestro trabajo, lo que presentemos de la Escuela 703, va a trascender las fronteras de la Argentina. ¿Sí? Se va a ver en este encuentro latinoamericano. ¿Por qué? Porque en el mes de septiembre se cumplen 100 años, ¿sí? De Paulo Freire. Por supuesto, 100 años ya, Paulo Freire ya falleció, ¿sí? Pero se cumplen los 100 años ahora en septiembre. Y como es considerado el padre de la educación de adultos, ahora van a ver por qué. Ahora van a ver por qué en el video que yo les voy a compartir, ¿sí? Se le hace un homenaje a él desde las escuelas de adultos. Entonces, muchas escuelas de adultos de Latinoamérica, ¿sí? Van a participar mostrando algún trabajo en homenaje a Paulo Freire. Entonces, nosotros en el Colegio 703 siempre tuvimos el proyecto de lectura, el proyecto de biblioteca, en nuestro caso, de nuestra sede, que se llama Leyendo el Mundo. Este título de Leyendo el Mundo no es casual. Este título de Leyendo el Mundo viene de la mano de Paulo Freire, de este pedagogo, este maestro, ¿sí? Que también hizo otras cosas más, ahora vamos a investigar. Paulo Freire fue uno de los primeros pedagogos, uno de los primeros especialistas en educación, que decía que el alumno no es una persona fraccionada del resto de la sociedad, ¿sí? Las personas, si bien tenemos una identidad propia, nosotros desarrollamos nuestra vida en interacción con los demás. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que yo no estoy sola en el mundo. Sara no está sola en el mundo. Cecilia, Silvia, María no están solas en el mundo. Lo que hacemos es interactuar. Esto que estamos haciendo ahora, de vernos, de conversar, ¿sí? Estamos interactuando, es decir, relacionándonos. Entonces, terminamos de conformarnos como personas siempre en relación con el otro. Y ese otro, y yo, estamos en un mundo, en un contexto, en una determinada realidad, ¿sí? Que quizás nuestra realidad, nuestro contexto no es el mismo que de otro grupo de personas que esté en otro lugar. Entonces, Paulo Freire decía que es muy importante conocer el contexto de la persona para poder enseñarle, ¿sí? Entonces decía, ¿cómo se le va a enseñar a leer y a escribir a una persona si no se parte de los saberes de esa persona, de su contexto, de las cosas que le interesan? Entonces él hizo muchos estudios, investigaciones, inventó, creó métodos para poder alfabetizar, es decir, métodos que ayudaron a las personas a aprender a leer y a escribir en poco tiempo, ¿sí? Todo esto él lo experimentó con gente que trabajaba de manera muy oprimida. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Gente que trabajaba en condiciones terribles, que eran explotados, y que no conocían sus derechos, no sabían defenderse, todo el tiempo obedecían como esclavos las directivas de sus jefes, ¿sí? De sus patrones. Entonces es como que él fue una especie de ángel caído del cielo para ciertos sectores de la sociedad,
donde él estuvo trabajando, que los ayudó a poder, a estos alumnos, ¿no? A estas personas, a entender su propia realidad, y una vez que pudieron hacer conscientes de su realidad, pudieron empezar el camino de la transformación de esa realidad, tratar de empezar a buscar un cambio, ¿sí? A todo esto, a grandes rasgos, es lo que Paulo Freire dice leyendo el mundo. El sujeto no está mirando como en una tele la película y pasa la vida y él está por fuera. No, el sujeto está dentro del mundo con el resto. Entonces el mundo hay que aprender a leerlo. ¿Sí? Es como medio ahí metafórico. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Ya se durmieron? No. No, Por favor. Ahora, todo muy lindo, Paulo Freire. ¿Y Paulo Freire quién sos? Más allá de lo que dije recién. Comparto la pantalla. Comparto la pantalla. Ustedes silénciense para que no salgan ruidos de fondo. Ay, ¿qué puse? Chat, no puse compartir pantalla. Voy a compartir el sonido. Suban sus volúmenes. Ay, por favor, San Internet, no falles, no falles. Yo ahora le prendo la vela al santo de San Internet. Así se los digo. Ahí les manda saludos la directora. Me quedó mi chat abierto. ¿Por qué se fue? ¿Dónde estás? Acá está. Ay, borré la historia de Paulo Freire. Tranquilas que no cunda el pánico. Ahí estaba la fotito. Acá, biografía de Paulo Freire, que se cerró. Ahí se va a abrir. Paciencia. Ahí están fotos de Paulo Freire. Vaya a saber qué apreté hoy. Y lo borré. Acá. Esperen que las corro un poquito más acá. A ver. Bajo, bajo, bajo. Acá está. Este es el video que yo había seleccionado. Vayan cruzando los dedos. Sigan prendiéndole vela a los santos para que no se desconecte nada, chicas. Voy a minimizarlas para poner a funcionar esto. Bueno, ahora sí, invoco a todos los santos, muy bien, salto a los anuncios. Grammarly helps make your writing clear and concise, Porque ahora no en matter YouTube todo viene con anuncios. A ver si podemos agrandar la pantalla. Ay, Dios mío, esto es como en la tele, ¿vieron? Ay, por favor, ¿por qué se me había cerrado todo? Bueno, chicas, recen también ahí, ¿eh? Recen porque salgan. Bueno, va a salir cuando quiere, me parece, ¿eh? Ahí va. Vamos que llega, Freire, ¿eh? A ver, esperen que activo acá. Ahí va a llegar. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Freire ingresó en la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa María Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. En 1946, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1964, un golpe de estado militar puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio en Bolivia,
Freire trabajó en Chile durante 5 años para el movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. El año anterior había escrito su famoso libro Pedagogía del oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares autoritarias, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició el proceso de liberación cultural. Paulo Freire falleció a sus 75 años el día 2 de mayo de 1997. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Bien, bueno, acá cierro ahí. Perfecto, dejo Señor. Sí, Yo ya voy saliendo, ¿sabes? sí, quédese tranquila. Después yo voy a subir esta grabación. Estoy grabando todo, así que Bueno. quédese tranquila. Después revisa la parte que no puede ver, ¿sí? Le Bueno, agradezco que señor. se haya acercado aunque sea un ratito, porque tiene Zoom ahora el Dale. nene. Así que gracias, María. Chao, Muchas besos a la gracias. chica. Chao, señor. Espero que nos vemos. Esperen que voy a... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí minimicé. Había quedado encendido otro video. Bueno, ahí vieron la cara de Paulo Freire, ¿sí? Cecilia había investigado algunas cosas, dije yo hace un rato. Acá es un pantallazo, ¿sí? Ustedes, la idea es que puedan buscar un poco más de información y volcarlas en sus cuadernos o carpetas, como hizo acá la compañera, y tratar de meterse un poquito en la vida de él, ¿no? Porque ahí, como se menciona en el inicio del video, lo que ocurre es que Freire pasó por una situación bastante complicada, ¿sí? Él sabe conoció lo que era la pobreza, no tuvo muchos recursos cuando era chico, era brasilero, vivió en situaciones bastante complicadas de vida, después con mucho esfuerzo y mucho sacrificio él logró ir a la escuela, era muy, muy buen alumno, tenía mucha capacidad, como ustedes vieron ahí, a grandes rasgos, hasta llegó a ir a la universidad, estudió filosofía, psicología, y bueno, dio muchas clases. Y fue un revolucionario para esas épocas, porque en esos sectores de Latinoamérica, y lo que pasa en Latinoamérica, que Latinoamérica es parte de América Central y lo que es América del Sur, cuando fuimos conquistados por los españoles hace tantos años atrás, tantos siglos atrás, con la llegada de Colón a estas tierras, y el haber sido, digamos, dominados por una monarquía española en aquellos tiempos, las voces de las culturas aborígenes que se encontraban en nuestro territorio se fueron acallando, ¿sí? Esas voces las fueron censurando. ¿Por qué? Porque se imponía lo que se traía desde Europa, ¿sí? Todas las tradiciones, cultura, idioma, religión, ¿sí? Que venía desde Europa. Y eso se mantuvo a lo largo de los siglos. Y también se desarrolló en nuestro territorio y en el mundo hoy en día, se dice que vivimos en un sistema capitalista. Capitalista viene de capital, de dinero, de bienes, de consumo, donde todo el tiempo lo que rige es la ley del consumo. Capaz que no necesito el teléfono, por dar un ejemplo, pero voy y me lo compro igual, porque comandan la publicidad, comanda lo que dicen las personas que dominan nuestro territorio, nuestras autoridades, los gobernantes, y es como que si uno no se ajusta a eso que se impone, queda excluido del sistema, ¿sí? ¿Y a qué viene todo esto con Paulo Freire? Porque Paulo Freire fue una de estas personas que ayudó a muchas de estas voces que estaban acalladas, que habían sido censuradas y que estaban explotadas y oprimidas por la gente que tenía más poder, les enseñó a leer, les enseñó a escribir, les enseñó a sus derechos, para que ellos de a poco pudieran transformar la realidad en la que estaban viviendo, como él lo pudo hacer.
porque a Paulo Freire le pasó lo mismo en su situación de infancia. Entonces él trabajó incansablemente, ¿sí?, por ayudar a aportar ese granito de arena, y por eso decía ahí, él se internaba adentro de la selva, a donde estaba la gente que trabajaba bien adentrado en el campo, con los que trabajaban con la caña de azúcar, en los cultivos, ¿sí? Y les enseñaba. Y le ha enseñado a leer, como decía ahí el video, y yo ya les había comentado, a mucha gente que no lo sabía hacer en poco tiempo, porque él experimentó, creó, como les dije, métodos de enseñanza que para lo que eran esas épocas eran revolucionarias, ¿sí? Y piensen que transformó mucho la vida de estas personas, porque esas personas hasta ese entonces, como estaban excluidos y eran solamente utilizados como mano de obra y eran explotados para trabajar, ellos ni siquiera se autovaloraban, no creían que eran capaces de, ¿sí? No iban a la escuela, no veían eso como una posibilidad. Y en muchas zonas, Freire logró meterse, ¿no?, en estas comunidades y trató de aportar, como dije, su granito de arena, transformando la vida de un montón de personas. Hoy en día, a pesar de que Freire ya murió a sus 74 años, queda toda su trayectoria, queda todo su legado, quedan todos sus estudios, todo lo que él hizo está registrado en libros. Él escribió libros, los más famosos son los que se mencionaban en el video, ¿sí? La pedagogía del oprimido y una pedagogía para la liberación, ¿sí? ¿Por qué esto de la liberación? Porque cuando uno aprende cosas, conoce, ¿sí?, eso, el conocimiento da poder, ¿sí? ¿Por qué da poder? ¿Por qué les parece a ustedes que el conocimiento da poder? A ver qué opinan, chicas. Porque acá ahora vieron que yo hablo y no paro, ¿eh? Y todas se quedan ahí duritas. A ver, ¿por qué? ¿Qué opinan? Se ríen acá las chicas, ya me conocen. Cecilia, pobre, que no se asuste, pues Cecilia es la alumna nueva, que no piense mal de su maestra. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Se tienen que desmutear, es decir, activen el micrófono. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué el conocer, el saber cosas, les da poder? A ver qué opinan. No se me pongan tímidas, ¿eh? Yo ya empiezo a activarles los micrófonos yo, ¿eh? A ver, Sara fue la elegida primero. Sara, hay que desmutearse. Active su audio, que no la puedo sacar. Ahí está. A ver, Sara, ¿qué opina usted? No sé qué decir la señora. ¿Por qué? ¿A usted qué No, le no sé, parece? o sea, hay alguna persona que no, que quiere estudiar y ¿cómo era? No tiene, no, o sea, anteriormente que no se podía. Es Y ahora, cierto, sí. es cierto. No todos acceden, ¿no? O tienen la posibilidad, por más que digan, ¡hola, Antonia! Hola, hola, señor. ¡Hola, que se compró la alacena! ¡Vamos, Antonia! ¡Qué felicidad! Ya le saco una foto. Perdón la interrupción, pero Antonia está bien. Tiene que hacerse unos tratamientos, pero está bien. 0 km. Ya le saco Qué buena foto. noticia. Te mando. Sí, sí, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz. Estamos hablando, Antonia, de por qué Sí. les parece a ustedes que el conocer, el aprender, el saber cosas les da poder. ¿Por qué nos da un poder? Y acá Sara estaba diciendo, lo que iba comentando Sara, es que hay gente que no tiene posibilidad de ir al colegio o de aprender, ¿sí? Eso es cierto, porque por más que estén los discursos políticos, esto lo estoy grabando y me van a echar de todos lados, no me importa, pero es la verdad. Por más que digan que la educación es para todos, desde el Ministerio de Educación, sí, sí, están todos incluidos, hay taller de esto, hay lo otro, hay computadoras para todo el mundo. ¿Ustedes ven todo eso que se cumpla en la realidad? No, No, ¿sí? Entonces, no. el poder acceder, como están accediendo ustedes, hay que aprovecharlo al máximo hay que aprovecharlo, ¿sí? Cecilia, ¿usted qué opina? ¿Por qué el conocimiento da poder? ¿Qué opina? Y opino que, bueno, es como usted dice, el conocimiento, el saber el estudio, saber de las cosas que pasaban
antes, en siglos pasados, el saber el tema del Día de la Independencia, la conquista de Colón, todo eso, de todo tiene su historia, su época, y es importante saberlo, porque eso nos da conocimiento, y al darnos conocimiento, es como usted dice, nos da poder. Lo mismo con los estudios. El estudio, uno cursa primaria, secundaria, después la universidad, y son niveles más avanzados que uno va aprendiendo muchas más cosas. Exacto. Y bueno, de ahí cada uno elige su doctorado, como quien dice, ¿no? Cada uno Su camino. puede elegir lo que quiera estudiar, ¿no? El día de mañana ser doctora, enfermera, Lo que uno quiera. abogado, de todo, lo que uno quiera. Ahí da un poco de libertad también, ¿no es cierto? Ahora, hacemos una diferenciación. El estudiar, ¿sí? O tener conocimiento, ya sea dentro del colegio o fuera del colegio, porque yo no necesito ir al colegio para aprender cosas, ¿sí? No me hace ni mejor ni peor persona, ¿eh? Porque uno a veces cree que porque, ay, mirá, tiene el título de la universidad, mirá cómo sabe. Sí, puede saber mucho, pero como calidad de persona, la verdad que puede dejar a alguien mucho que desear, ¿sí? Entonces, o no confundamos, eso como a modo de reflexión lo digo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de Antonia, me acuerdo que cuando la tuve Antonia, el primer año, ¿sí? De colegio, ¿se acuerda cuando estaba todo el tema del ANSES, que tenían que hacer firmar las planillas COTE, que este y que el otro, era todo un lío al principio? Me acuerdo que tenían que sacar los turnos y que tenían que ser de la zona, que si no eras de Seiza no te podías anotar en otro ANSES, toda esa historia. Y me acuerdo que estudiamos en el colegio, ¿no? Y habíamos investigado que ANSES es a nivel nacional. Y por ser ciudadanos de acá, vaya a Jujuy o vaya a Tierra del Fuego, a un ANSES cualquiera, me tienen que atender, porque ANSES es a nivel nacional. Y me acuerdo que Antonia terminó yendo a un ANSES que no era de acá de Seiza, porque acá estaba saturado, no había turnos, se le vencían los papeles, todo. Y llegó a un lugar y le dijeron, pero usted es de Seiza, no le corresponde. Y Antonia le dijo, sí, pero yo estudié que ANSES es a nivel nacional. Y a mí yo tengo el derecho de ser atendida en cualquier lugar, en cualquier sucursal que tenga el ANSES. Y el hombre le dijo, el que la atendió, ¿sabe qué? Tiene razón. Y la atendieron y pudo hacer el trámite. Y ahí, ese conocimiento le dio poder. ¿Por qué le dio poder? Porque al conocer su derecho, en este caso, ¿sí? Al conocer su derecho, lo pudo hacer valer frente al otro. Porque el otro debe haber dicho, bueno, si pasa, pasa, ¿sí? Le digo que no es de la zona, que vaya a otro lugar. Pero al conocer ella como ciudadana sus derechos, los hizo valer. Y el hombre la tuvo que atender. ¿Me explico? Eso es lo que me da el poder en el conocimiento. Poder hacer uso de mis obligaciones y de conocer mis derechos. Porque cuando uno no sabe cosas, a mí puede venir otro y me dice, mirá que tenés que tirarte acá de la terraza. Bueno, como no sé, y yo confío porque lo veo seguro al otro, y voy metido a la terraza, ¿y cómo me va? Me estrello. Entonces, es importante, y Paulo Freire apuntaba mucho a esto, a poder aprender a leer, aprender a escribir, para empezar a conocer cosas y no ser engañados por otros, ¿sí? Conocer los derechos y demás. ¿De acuerdo? Antonia, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo creo que el conocimiento y el estudio nos lleva a otro nivel en la sociedad, en nuestra vida, para aprender a sentirnos valorados también, porque cuando yo no sabía escribir ni leer, me sentía apocada, no me sentía nada, pero de lo que empecé a tener conocimiento de la lectura y de las cosas que aprendía en el colegio, a través de los estudios, ¿no? De matemática. Claro. Bueno, matemática yo sabía, pero en historia, en sociales, y lo que uno aprende, eso es como que uno puede poner por obra, porque antes si yo me iba a algún lugar y me decía, no, pero lea en ese lugar, ahí dice esto, y yo le decía, sí, que andás a ver si decía, porque yo no sabía leer. Claro. Pero
al aprender a leer, a aprender a expresarme de otra manera, porque eso me valió mucho en este tiempo de colegio, ¿no? Porque cuando yo empecé con la señora Gladys, yo no sabía el cero que era redondo, dijo eso. Pero bueno. Con la señora Gladys, nuestra directora, que fue maestra de Antonia. Y entonces, bueno, y ella me enseñó en mis primeras lecturas, mis primeros, porque yo acá en la cabeza hacía toda cuenta, pero escribir, no podía. Yo aparte hablaba re mal, hablaba mal. No me expresaba bien, ¿por qué? Porque me expresaba de la manera que yo, y cuando empecé a escribir, ¿qué pasa? Uno empieza a hablar bien también, porque uno al escribir se va dando cuenta que está hablando mal, que está diciendo cosas que no debe, ¿no? Que no es para expresar de esa manera. Aprende a socializarse con otra manera con las personas. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé al colegio, ya me empecé con usted, con mis compañeros. Yo siempre digo, yo cuando llegué al colegio, cuando usted ahí en La Porteña, yo llegué y dije, ¿a dónde me vine acá? Porque la vi a Rosana y me quedé así, porque encima no sé qué me dijo y yo que no sabía nada, entonces, me dijo que me iba a Fue sacar intimidante. sí, me dijo que me iba a sacar la cartuchera, no sé qué cosa. Y yo dije, ay, ¡Qué señor, bienvenida, eh! pero, y bueno, y después, y yo hoy la veo a Rosana tan cambiada, tan linda, que cómo creció, ¿por qué? Porque ella también puso lo de ella, como yo puse para aprender a leer, para hablar de otra manera, para expresarnos de otra manera, para saber cuando tenemos que hacer chiste, cuando no tenemos que hacer chiste, cuando estamos hablando de verdad y cuando estamos hablando en broma, ¿no? Claro. Y yo, esas cosas uno lo adquiere también con la sabiduría y escribiendo y leyendo y teniendo contacto con otra gente, ¿no? Con gente que se rodea de otra manera. Y ahí uno pierde esa autoestima que uno tiene, porque yo tenía mi autoestima allá abajo. Y bueno, y yo aprendiendo a leer y a escribir y a tener el aseño que tuve, gracias a Dios y mis compañeros, ¿no? También Es que aprendí esto que muchas está cosas diciendo lindas. Antonia, esto que dice Antonia, es un poco el reflejo de lo que quiso dejar en su legado Paulo Freire. Lo dijo tal cual. No están solos, ¿sí? No, Uno como sujeto está en interacción con el resto de las personas dentro de un contexto, en ese mundo. Por eso la propuesta del proyecto Leyendo el Mundo, ¿no? Esto que muy bien claramente usted lo explicó. Cuando algo es en broma, cuándo no, en qué momento puedo expresarme de una manera, en qué momento tengo que cambiar mi vocabulario. Eso tiene que ver con esto de interactuar, ver en dónde estoy. No es lo mismo cómo me comporto en mi casa que cuando voy al colegio o cuando voy al médico o cuando hago un trámite. ¿Me explico? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con signos, marcas que se dan en la interacción con las personas. Y ese conocimiento también da poder. Chicas, se va a cortar. Yo puse un link de nuevo en el grupo. Métanse un chiquitito, ¿sí? Que les quiero compartir un video cortito para explicarles de qué se trata el proyecto y de la primera actividad que van a tener que hacer y las dejo tranquilas, ¿sí? Salimos y en el grupo recién ya puse el nuevo link. Las espero, a las que puedan un poquitito más, ¿sí? bueno. Un besito, conéctense, las espero.